Damos inicio al ciclo de conferencias magistrales de esta jornada del Tercer Congreso Internacional Multidisciplinario CIP 2025. Innovación, equidad y sostenibilidad en la era digital, nuevas fronteras para América Latina. A continuación, tenemos el honor de recibir a una de las voces más influyentes de la educación contemporánea en el Ecuador y la región, la doctora Cynthia Isabel Gueín Varas. La doctora Gueín Varas es doctora en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y doctora en Investigación Socioeducativa por la ESPE en Ecuador. Posee una trayectoria académica consolidada como docente de maestría y doctorado en diversas universidades del país, investigadora categorizada por la CENESID y miembro del Consejo Editorial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha sido viceministra de Educación del Ecuador entre el 2021 y 2022 y consultora para organismos como UNICEF y BID. Ha liderado iniciativas de innovación como Soplo Educativo, se desempeña como presidente de OMEP Ecuador y ha dirigido proyectos educativos de alto impacto en América Latina. Su carrera incluye más de 20 artículos publicados en revistas indexadas, 5 libros y una amplia experiencia como evaluadora, conferencista internacional y formadora de posgrado. Su conferencia magistral se titula Educar en la nueva era, innovar, incluir y transformar para un futuro sostenible. Doctora Gueín, le damos la palabra. Okay. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, a todos los que también están conectados a través de la señal de Facebook, creo que están retransmitiendo, y principalmente a todos que somos maestros, porque somos maestros desde el momento que tenemos una responsabilidad, cuando ejercemos un cargo, una función. Tenemos un equipo con los cuales también transmitimos, guiamos, tomamos decisiones en conjunto. Para mí es muy importante estar hoy aquí, porque hablar de educación es hablar de no solamente un contenido o un concepto. Hablar de educación es hablar de integralidad. Y cuando hablamos de integralidad, porque el ser humano es integral, estamos hablando también de que la multidisciplinariedad no es un tema aislado, porque tenemos que poder relacionar el contexto para poder entender las respuestas, las reacciones y lo que está sucediendo en el día a día. Desde la economía, con la educación, desde la auditoría, con la educación, desde la educación, con las ciencias naturales, con las ciencias exactas, porque el ser humano es integral. Por eso hablamos desde antes de los 70, de los 60, de que la educación es integral, porque el ser humano es un ser integral. Y yo quisiera primero, para poder comenzar, hablar un poquito de algunos datos, porque los datos hoy son los que nos ayudan a tomar decisiones, lo que también hoy nos permiten establecer caminos, y eso es gracias a la investigación. La mayoría de nosotros que estamos aquí tenemos también esta parte de la investigación como parte de nuestra formación. Escuchar a docentes de colegios que están investigando, que están produciendo, que están patentando, eso significa que el docente también, aparte de ser un formador de esos estudiantes, también es un investigador. Y más aún, si todo lo que hacemos lo podemos difundir, publicar y patentar, estaríamos hablando de que somos unos grandes productores del conocimiento. Y de verdad que producimos conocimiento, pero creo que hasta el día de hoy, no solo en Ecuador, sino en la región, todavía somos muy tímidos en querer lanzarnos a publicar lo que hacemos, y lo que hacemos bien con resultados. Y eso significa generar una cultura de la sistematización, de comenzar a sistematizar nuestras prácticas para poder publicarlas.
Entonces había unos datos que me llamaron la atención cuando hablábamos de innovación, de impacto, pero un principal dato que encuentro es que 242 millones de niños vieron su acceso a la educación interrumpida por fenómenos climáticos en el 2024. Ya no es la pandemia, ya no es el COVID. Estamos frente a otra nueva realidad y a un nuevo contexto educativo, nos dice UNICEF. Pero también nos podemos encontrar que el Banco Mundial y la OCDE, el Observatorio Económico del Desarrollo, nos habla que la tecnología no mejora el aprendizaje por sí sola, sino que requiere docentes formados en contenidos adecuados y con procesos de evaluación diferentes. Ya no es el proceso de número o de nota solamente. Y un tercer dato que me lleva a pensar en esta relación entre sostenibilidad, innovación, equidad y transformación es que la UNESCO nos dice que la innovación efectiva combina cambios pedagógicos, liderazgo, formación docente y no solo la tecnología. Entonces volvemos al paradigma de los 60, 70, que lo humano hay que rescatarlo. Y lo humano somos nosotros, los seres que estamos aquí, los que producimos, y al producir le damos la posibilidad al otro de seguir creando, de seguir imaginando. Tres palabras también claves que son la innovación, la tecnología, y principalmente cuando hablamos de innovación, no solamente buscamos mejoras, porque la innovación en educación no es solo mejorar, sino llegar al siguiente paso, que es transformar, cuando la gente se apropia de ese conocimiento y lo puede llevar no solo a la práctica, sino a crear nuevos conocimientos. Por eso la tecnología debe de combinar la pedagogía, el diseño curricular, la evaluación y algo que es muy importante, el contexto. No podemos todos ponernos en un mismo molde. No podemos poner todas las instituciones educativas de educación superior o de educación media en un mismo molde. ¿Por qué? Porque atendemos a diversidad de población. Nuestro público es muy diverso. Hoy en día, los que son maestros online pueden decir que desde un punto doy clase a todo el país, porque tengo estudiantes de todos lados del país y quiero ir más lejos, de la región. Entonces, ya no es el lugar, ese aprendizaje ubicuo que en los 90, en el 2000, inicios del 2000 comenzaba a aparecer, hoy en día ya es parte de los procesos de enseñanza a distancia, online o virtual, como lo quisiésemos denominar. El resultado va a ser no necesariamente la acumulación del conocimiento, sino el mayor engagement, como yo me engancho con la gente, como yo me engancho con el conocimiento. Entonces ya no es solamente tener la motivación, sino saber llevarlos a los estudiantes a preguntar, a cuestionarse, a engancharse. Por eso Barrena, un autor pedagogo español, dice que hay que aprender, hay que sorprenderse cuando aprendemos. Ya no solamente hay que decir, ah, sí, eso está interesante, sino que me sorprende, y eso es alegría, y eso es emoción. Hablamos hoy tanto que la salud mental hay que trabajarla, hay que reeducarnos en salud mental. Lo estamos haciendo, comencemos con cosas más sencillas, como decir, hoy estamos bien aquí, y para eso voy a hacer algo disruptivo porque soy profesora. Les voy a preguntar aquí, ¿cómo se sienten hoy? ¡Qué lindo! Me regalaron una sonrisa porque estaban todos muy serios viéndome. ¿Cómo se sienten ustedes allá en las cámaras? No sé, pero espero que también les pueda sacar una sonrisa. La innovación educativa implica que, me voy a centrar en la innovación en este momento, que debo de rediseñar mis prácticas. No quiere decir que lo que yo he hecho todo el tiempo está mal, sino que yo tengo que todos los días hacer este espacio de reflexión a lo que estoy haciendo.
¿Realmente está dándome los resultados que necesito? ¿Por qué? Porque mis estudiantes son diversos. Los de este año no son los mismos del siguiente año. Los de este semestre no son los mismos del siguiente semestre. Si nosotros pensamos que es igual todos los años, entonces la fotocopiadora aún está presente y la impresora quedó a un lado. Porque es muy fácil fotocopiar 20 veces algo, pero imprimir un archivo es más complejo porque la impresora tiene que pensar página por página. Es un símil con lo que pasa en la educación. También otro elemento clave que tenemos que entender es que la inclusión no es exclusión. Lamentablemente se le entiende como exclusión hoy a la inclusión. Porque es decir, ellos son diferentes. La diferencia es sinónimo de la diversidad. Si no fuésemos diferentes, ¿qué mundo más aburrido sería? Y los que me digan que ya los robots llegaron, entonces si todos somos iguales, ya los robots han estado presentes. ¿En dónde nos ubicamos hoy cuando hablamos de inclusión? Específicamente en eliminar barreras, y no solamente en las dimensiones de acceso, sino también en la dimensión de participación y en la dimensión de resultados. ¿Por qué de participación y resultados? Porque hoy no podemos pedirles a todos las mismas cosas por igual. Porque si hablamos de habilidades para la vida, mis habilidades no son las mismas que las que tienen ustedes. Ustedes tienen habilidades que a lo mejor yo quisiera tener. O en algún momento uno dice, cuando me jubile lo voy a hacer. Un poco tarde, mejor comencemos desde ya a entender que tenemos diversidad de habilidades y que cada uno es muy diferente del otro. Si relacionamos ese concepto de inclusión de esa manera, no solamente necesitemos ver participación y resultados, y la UNESCO nos dice, hay que repensar lo que enseñamos. Esos currículos, esos proyectos educativos que tienen la educación superior, la educación media, hay que repensarlos y hay que actualizarlos permanentemente. No podemos seguir fotocopiando cuando la impresora es muy selectiva y más inteligente, porque nos puede fotocopiar el archivo con diferente información en cada página. La fotocopiadora solamente va a imprimir lo que le pones, en donde queremos estar. Otra de las cosas que es muy importante hoy, cuando hablamos de educación y hablamos de multidisciplinaridad, si ya hablé de la innovación, hablé de la inclusión, es la sostenibilidad. Y uno de los primeros elementos o datos curiosos que les traje es qué va a pasar con los niños con el fenómeno del cambio climático, qué va a pasar con nosotros también con el cambio climático. Hoy no sabemos si llueve, si hace sol, no sabemos qué pueda pasar con nuestro planeta, porque no solamente tenemos que verlo desde ese punto de vista. Cuando hablamos de la sostenibilidad, hoy tenemos una Agenda 2030, tenemos 17 ODS para el desarrollo sostenible, y pensamos que en educación no hay que ver el objetivo 2, 3, que es salud, que es pobreza extrema. ¿Por qué? Porque hambre extrema. ¿Por qué? Porque no me corresponde, porque no es el 4 que dice educación. No, el ser humano es integral y los ODS son integrales para todas las disciplinas, no solamente para la que me toca. Entonces, yo tengo que tener, cuando hablo de sostenibilidad, hay que comprender la interdependencia que existe. Creo que es para señalar, no quiero dañar esta historia. La interdependencia que existe entre lo social y ambiental, las competencias claves que están hoy basadas en el pensamiento. Algo que vienen diciendo los pedagogos hace mucho tiempo atrás, hay que enseñar a pensar, desde Sócrates, que nos habla con su mayéutica, el poder hacer preguntas. Seguimos en la humanidad haciéndole el mismo cuestionamiento cuando debemos de enseñar a hacer preguntas. Hoy la inteligencia artificial es saber hacer prompts, y prompts es saber hacer preguntas, y la educación es saber responder preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde nos queremos quedar realmente? Por eso, cuando hablamos de la educación para el desarrollo sostenible, lo que es EDS también conocido,
es transformar contenidos en capacidades para la acción. Hoy la comunicación siempre nos dice, es un llamado a la acción, publicamos por un llamado a la acción, y en la educación estamos llamando a la acción. Como que ahí nos quedamos cortos, porque el llamado a la acción implica que no es una materia extra hablar de valores, hablar de ética, hablar de educación financiera. ¿Por qué? Porque todas esas asignaturas son parte de las habilidades para la vida. Ahorrar, lo primero que hay que aprender a ahorrar es el tiempo, porque no lo sabemos utilizar. Cuando llegamos al final del día y decimos, uy, me falta hacer esto. ¿Por qué? Porque no sabemos utilizar el tiempo. Y si no ahorramos el tiempo, entonces ¿cómo vamos a ahorrar algo que no es parte de nosotros, que es el dinero? Tenemos que repensar desde la economía, desde el sistema de bancos, cómo enseñar realmente educación financiera si no está apropiado en la persona. Algunos proyectos buscan, ahora me voy a la parte de la docencia, cuando hablamos de metodologías activas hoy, porque queremos educar para transformar la educación, queremos educar porque hoy decimos todos, hacemos innovación en la educación. Cuando hablamos de un proyecto educativo, nosotros tenemos que pensar primeramente cuáles son esas metodologías. Y siempre se nos viene a la mente el ABP de proyectos. Es que les hice hacer un proyecto, les hice hacer un caso. Pero hacer un proyecto y un caso, lamentablemente a veces decanta en presentar una maqueta, en presentar un folleto, en presentar una guía. Ahí no hay aprendizaje. Ahí hay simplemente una construcción de un objeto volador no identificado, podría decir también, porque para el estudiante no significó nada, simplemente cumplir una instrucción. ¿Dónde está el aprendizaje significativo? ¿Dónde está lo que nos dice Ausubel, Brunner, del descubrimiento? ¿Dónde está? Entonces, lo importante es cuando el estudiante puede mapear lo que quiere aprender. Cuando voy a aprender algo, primero tengo que mapearlo, tengo que diagnosticarlo, tengo que saber qué es lo que quiero aprender. Entonces a veces parecemos que esa palabra indagar, conocimientos previos, son muy distantes, pero realmente debemos de comenzar por ese punto y lo consideramos al final. ¿Qué aprendiste? No, ¿qué tengo? ¿Qué curiosidad tengo? ¿Qué me gustaría saber? ¿Por dónde quisiera aprender? Por eso tengo que enseñar a jugar también con roles, porque hoy puedo ser el que toma la decisión, como puedo ser parte del equipo en otra actividad y como puedo ser el líder que mueve las masas de una comunidad. Pero si no he trabajado en estos diferentes roles, no conozco cómo actúa la sociedad, cómo se trabaja en la multidisciplinaridad. Por eso a veces es muy complicado. Y fue una actividad que cuando estuve en la función pública, cuando les dijimos a los profesores hay que trabajar interdisciplinariamente, fue como decir, pero ¿cómo? Si yo soy el experto en esto y el otro, ¿por qué va a venir a mi aula a hablar de otro tema? ¿Por qué lo voy a relacionar? Porque también, hace mucho tiempo atrás, para darle orden a nuestra mala gestión del tiempo, se crearon los horarios de clase, que no son para los estudiantes, son para los profesores, realmente. Entonces, hoy, si hablamos de multidisciplinaridad, hay que romper todos esos paradigmas que vienen desde la educación, porque hoy somos profesionales, pero somos producto de la educación que hemos recibido. Y también tenemos que repensar las formas de evaluar. Porque yo no puedo evaluar a través de un diario de lo que aprendí, a través de preguntas que me hice. Tengo que cambiar el sistema de evaluación. El sistema de evaluación en la región está totalmente en mala sintonía con lo que habla de innovación educativa, porque hacemos innovación educativa en las clases. Un ejemplo que les voy a decir. Nosotros decimos en nuestras clases hacemos aprendizaje colaborativo, hacemos trabajos en grupos, llegan al resultado y todo lo demás. Cuando es el día o la semana de exámenes, el examen es individual.
Como si tú me enseñaste a trabajar colaborativamente y ahora me quieres tomar individual. ¿Dónde están los otros elementos de la evaluación? Que no solo es la heteroevaluación, sino la coevaluación, la autoevaluación. Autoevaluación, ¿por qué me voy a autoevaluar si usted es profesor? Hay que romper todos esos paradigmas, porque esos paradigmas son los que nos hacen ser más productivos en el resto de nuestra vida cuando nos seguimos educando. Porque la educación, si hablamos solamente de la educación media, son 12 años versus a toda una vida. ¿Cómo podemos equilibrar eso? Por eso cuando llegan a la universidad nos quejamos, no saben leer, no saben escribir, no saben hacer esto, no saben pensar, no saben nada. Hay que hablar de trayectorias profesionales de vida y no se acaba en un lugar o en un tiempo. Otro elemento clave también es comenzar a hablar en proyectos educativos tecnológicos, como por ejemplo microenseñanzas digitales. Hoy la gente no le gusta que le hablen mucho. Mientras más corto aprendo mejor. Y nosotros a lo mejor pensamos que aprendes menos. Quizás si hacemos más cortos, diversos, vamos a enseñarles más. Entonces tenemos que hablar de microenseñanzas digitales. Las prácticas deben de ser más profundas y debemos de comenzar a trabajar la coevaluación, porque si decimos trabajo en equipo, yo como equipo tengo derecho a decirle a mi compañero, no me estás aportando, ¿qué parte estás? Porque si estoy en un trabajo, ¿cómo yo hago y desarrollo algo que me han asignado si no tengo mi equipo? Porque uno por lo general llega a un trabajo y dice, bueno, ahora tengo que conocer el equipo o armar mi propio equipo. También es importante, cuando hablamos del desarrollo sostenible, pensar en las políticas que se generan en la convivencia de esa comunidad educativa. Porque las instituciones educativas, sean de educación superior o de educación media, tienen políticas de convivencia. Y las políticas de convivencia no se deben de convertir en reglamentos solamente, sino que tienen que ser realmente acciones que te permitan vivir con tranquilidad, libertad, con posibilidades de expresiones y con salud mental. Estamos hablando en este momento de que hoy también tenemos que ver qué pasa con la sostenibilidad. ¿Es cumplir solamente el ODS que me corresponde o es cumplir el ODS que actúa multidisciplinariamente? Yo hoy firmemente creo que no podemos seguir enseñando al estilo cajonera. ¿Por qué digo cajonera? Porque cuando yo abro una cajonera, abro un cajón y me tapa el siguiente, entonces no puedo ver lo que le pasa en el otro cajón. Por eso hoy, si nos vamos a los mobiliarios son abiertos, no tienen cajones y parecen desordenados, pero son sistémicos, porque te permiten ver cuál es tu sistema completo, visualizar qué combinas, qué interrelaciones. Entonces, ¿a dónde queremos seguir llevando la educación? Por eso, también, cuando hablamos de innovación, inclusión y sostenibilidad, no podemos dejar de lado que todavía hay una brecha digital. No es que la pandemia nos incluyó digitalmente, no. Nos incluyó porque ya sabemos que todo está en el mundo digital, pero no quiere decir que todos usamos el mundo digital como primer elemento clave que debemos de tener. Parecería, los que son aquí maestros de online, a veces uno se sorprende que los estudiantes no saben utilizar herramientas básicas. Y parecería que nosotros somos de la otra generación. Cuando trabajamos bajo supuestos de que la tecnología no necesariamente está incluida en todas las personas al mismo tiempo y en el mismo nivel. La sobrecarga docente. Sí, la tecnología a los profesores nos ha puesto en otra sobrecarga que ya no es la burocrática, sino la creación de contenidos. Pero crear contenidos o herramientas o recursos implica tiempo, pero no somos colaborativos.
porque a veces la misma herramienta que podríamos compartirlas con otros y los espacios digitales te permiten compartirla, no la compartimos, sino que o la copiamos o la hacemos parecida y nos desgastamos. Otro elemento clave también es que no podemos seguir diciendo que la tecnología llegó si no hay pedagogía, porque la inteligencia artificial llegó, pero no creo que sea mala, es una nueva forma de buscar información, pero hay que saberla usar, y para eso tienes que formar al ser humano, no solo a usar la tecnología, formar al ser humano. Y la resistencia al cambio, por supuesto. No, si yo ya vengo haciendo esto 20 años, ¿para qué voy a cambiar? Yo me faltan 5 y me jubilo, ¿qué voy a cambiar en este momento? O no, yo aprendí así y a mí me va bien. ¿Cómo hacemos el cambio en una transformación que es inminente? Primero, los desafíos, ya lo he dicho, no son tecnológicos, son de organización y son humanos. Ya les dije el caso de la interdisciplinaridad. Fue muy difícil por los horarios de clase y por las hiperespecializaciones que tiene cada ser humano. No quiero decir que todos somos todólogos, estoy hablando de que debemos reconocernos unos a otros. ¿Qué tienes tú que yo no tengo y cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos crear ese pensamiento que hoy hablamos crítico, sistémico, holístico? Suenan bonitas nuestras palabras, pero ¿cómo lo hacemos? También que si hablamos de sostenibilidad como un proyecto para un fin específico, estamos dejando a un lado la integración, que es parte de la multidisciplinaridad, y por lo tanto no van a haber impactos duraderos, simplemente van a haber quizás informaciones. Recordemos que Davos, el Foro Económico Mundial, en este año dijo que el principal problema de la humanidad va a ser la desinformación de la información. Hay demasiada información en el mundo, entonces ya no sabemos cuál es la verdadera información. Tenemos que utilizar nuestro pensamiento crítico. El mayor riesgo no es equivocarnos a innovar, sino no cambiar nada, seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque los estudiantes necesitan educación que responda a un mundo que está en transformación acelerada. Hablamos de las publicaciones, el tiempo en que se publique algo, ya aparecieron 10.000 publicaciones antes. Entonces la investigación debe ser colaborativa y debe ser inmediata en su respuesta, debe ser más precisa, más específica. Otra de las cosas es que tenemos crisis ambientales y también tecnológicas. Si hablamos del número de escuelas a nivel nacional conectadas, solamente el 68% están conectadas a nivel nacional. Y si hablamos de hogares, el acceso a la tecnología, a la conectividad, no es equitativo en todos los lugares, porque no es un servicio público, como decir luz o agua. Los cambios comienzan con pequeñas acciones, concretas y medibles. Si yo hago algo pequeño, mídalo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué cambios existieron? Por eso, la investigación ya no es un requerimiento del escalafón docente. La investigación es un requerimiento de innovación para la profesión y todas las profesiones o disciplinas. Por lo tanto, la innovación educativa no puede ser una moda. La inclusión se convierte en el corazón ético de todo proyecto educativo y la sostenibilidad es un compromiso con la vida. Por eso, transformar la educación exige, primero, liderazgo docente. Debemos que nosotros mismos creernos el cuento. Disculpa que lo diga así, pero si nosotros no creemos lo que hacemos, es muy difícil que otros nos crean.
Otra cosa que también tenemos que trabajar es en políticas coherentes. Las políticas tienen que estar basadas en la evidencia, y la evidencia es investigación. ¿Qué tanto estamos entregando investigación a las políticas públicas para poder generar cambios? Y obviamente necesitamos tener a la sociedad y a las comunidades comprometidas en eso, que es lo público, porque el concepto de lo público es algo que también hay que trabajar. La gente no conoce bien lo que es lo público. Lo público es yo soy parte, no es esto es mío, yo soy parte. ¿Cómo enseñar eso desde la educación? Porque cada docente es un agente de cambio, pero de cambio real y poderoso. El poder está en el silencio, y el silencio está en encontrarnos a nosotros mismos. Enseñemos a la gente a hacer silencio también, porque silencio es justo. ¿Y qué pasó cuando silencio es paz, es libertad y tranquilidad? Porque educar es transformar e innovar, e implica cuidar el futuro. Y el futuro no solo son los niños que van a crecer, porque ellos ya están en el futuro, somos nosotros que estamos presentes hoy. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, claro, programas como, no sé si ustedes conocen, Escuelas Verdes y Comunitarias en Chile, que es muy conocido y reconocido a nivel mundial, en 6 meses reducen el 40% de residuos en esa escuela y en esa comunidad. El 25% aumenta en asistencias a talleres de familia. Hoy los colegios están apostándole a la escuela para padres del siglo pasado, podría decir. Pero ¿es escuela lo que tenemos que hacer o es otra cosa más adecuada al contexto y a la realidad actual? El 75% de estudiantes reportan sentirse más capaces de resolver problemas reales. ¿Por qué? Porque el aprender haciendo y la práctica están presentes en la educación, y por lo tanto cambia el clima escolar. No solo el clima laboral, también el clima escolar. Si la tecnología, y este es un programa que se ha trabajado mucho, que desde el plan Ceibal en Uruguay comenzó, con Negroponte, One Laptop per Child, cuando nos dicen cuáles fueron sus principales resultados al 2024, hay una mejora en rendimiento matemáticos con la tecnología. Quizás se acuerdan cuando recién salieron las calculadoras y las que tenían todas las funciones. El examen era, pero sin la calculadora. La clase era con la calculadora. ¿Cómo es eso? Hoy todo es con la calculadora. Entonces, ¿sigue siendo un elemento básico o sigue siendo el recurso lo que hace el conocimiento, o el proceso lo que relaciona realmente un conocimiento duradero? Del tiempo digital asignado, también los docentes reportan mayor claridad para retroalimentar. La retroalimentación también es un elemento clave en la innovación educativa. La retroalimentación no es poner notitas cuando califico en el examen escrito. La retroalimentación tiene diferentes momentos y espacios. Además, la retroalimentación es un regalo, porque no todo el mundo se atreve a retroalimentarte, es a decirte también lo que el otro piensa o qué cosas tienes que mejorar, porque siempre está visto como una crítica. Y hay que como que comenzar a darle verdadero sentido y significado a cada una de las palabras que estamos promoviendo en la educación, porque los patrones de éxito dependen en lo relevante que son esas políticas, que son esas acciones que planificamos, si son participativas, si son inclusivas, si son interdisciplinarias.
yo ya no puedo enseñar solo desde mi tema. Tengo que traer los otros temas también. ¿Y por qué no invitar a mis colegas de las otras disciplinas a mi aula de clase? Son sostenibles y son evaluables también. Porque, para ir cerrando, la innovación educativa sí funciona cuando tenemos un propósito y una estructura. No necesito solamente tener los recursos. ¿Cuál es ese propósito y cómo está estructurado ese sistema? Creo que van a escuchar unas ponencias interesantes sobre algunos propósitos y estructuras según lo que estuve revisando. Otra cosa también que es muy importante, que a veces no se requieren grandes presupuestos, que es lo que más adolecemos hoy en Latinoamérica. Necesitamos claridad pedagógica, participación y evaluación, es decir, ir midiendo lo que vamos haciendo. A veces las cosas más sencillas son las que más impacto y transformación generan, pero como las consideramos tan sencillas y a veces obvias, no hacemos nada con ellas. Simplemente fue un momento de emoción. Hoy pasé chéverísimo en mi clase, fue extraordinario, pero realmente ¿qué fue lo que hizo ese cambio? ¿Qué fibras de tu cuerpo movió? Los ejemplos muestran que para lograr impacto en aprendizaje, inclusión, clima escolar y compromiso social son importantísimos. Hoy se habla mucho del modelado en la educación. Hay también que modelar la vida, y la vida es la colaboración, es el trabajo cooperativo, es el buscar un reto, un desafío, un proyecto. Estoy modelando para cuando vayas a trabajar, cuando vayas a tener tu familia, porque la familia también implica la convivencia, y la convivencia tiene una meta, que es poder llevarnos bien, poder remar el mismo bote para llegar al mismo objetivo. Y por último, todo docente puede replicar una parte de estas experiencias cuando es un verdadero líder educativo, no solo transformacional, porque de acuerdo a cada espacio y momento el liderazgo se debe de ejercer. Innovación, educación, sostenibilidad y transformación. ¿Estamos listos? Porque la educación no puede contentarse con adaptar lo antiguo a lo nuevo. Adaptar, no. Eso no es un cambio o una innovación en la educación. Requiere transformar qué enseñamos, cómo lo hacemos y con quién lo construimos. Ya no podemos hacerlo solos. Por eso cuando me hablaban de este congreso que dice multidisciplinariedad, si nos vamos a la educación básica elemental, el profesor de los primeros años de escolaridad es multidisciplinario porque es un profesor generalista, da todas las materias. Innovar con equidad y educar para la sostenibilidad no son opciones, no es una opción, sino la ruta para que la próxima generación herede un planeta y una sociedad más justa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En este caso, en caso pues de tener alguna pregunta, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta de redes. ¿Cuáles serían las directrices de política educativa en América Latina para lograr la inclusión y sostenibilidad de más grupos de distinta situación social? Eso es un problema que no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Las políticas públicas tienen que comenzar a no solamente ser políticas generales para todos, deben de ser un marco de referencia que permita contextualizar de acuerdo a la realidad y al contexto de cada una de las instituciones o sectores de la educación. Por ejemplo,
Un marco referencial pueden ser políticas de metodologías nuevas para enseñar, un nuevo modelo educativo que no puede decir específicamente todos vamos a hacer lo mismo, sino que pueda ser adaptado, contextualizado a la realidad local y responda a ese marco referencial de política pública. Debemos de crear políticas públicas no tanto con solamente llegar al lineamiento, sino antes del lineamiento dar la posibilidad de la co-creación. Dentro de la política pública y en la educación, en la ley de educación, en el OEI y en el reglamento, dentro de los principios de la educación está la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad quiere decir, yo te doy un paso para que tú puedas innovar, para que puedas contextualizar, pero hazlo de forma responsable, porque respondes a este marco curricular o a este marco de política pública a la cual yo debo que me he trazado como país y al cual yo voy a tributar, al cual yo voy a dar una parte de. Es más o menos lo que ha pasado hoy cuando hablamos de la Agenda 2030, de los ODS, de la política mundial, global. ¿Qué le aporto yo a los ODS? ¿Qué le aporto yo desde mi contexto a ese marco curricular, a ese marco de la política pública? Entonces, la corresponsabilidad es un principio de la educación que no solamente está para la educación en general, está para los profesores, está para los estudiantes, está para las familias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Cynthia Gain Varas por su brillante intervención. Y le pedimos que permanezca con nosotros en este escenario. Invitamos ahora al doctor Darwin Ordóñez Iturralde, presidente del Congreso, a acompañarnos para realizar la entrega oficial del Premio SIM 2025. El premio dice lo siguiente: Premio SIM 2025 otorgado a la doctora Cynthia Gain Varas, ex ministra de Educación del Ecuador, en mérito a su destacada trayectoria y compromiso con la calidad, la equidad y la innovación en los sistemas educativos, impulsando una visión transformadora de la enseñanza en América Latina. Guayaquil, 20 de noviembre del 2025, Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, Instituto Tecnológico de Roosevelt de México. La foto. Agradecemos profundamente su presencia y su valioso aporte en esta jornada. Muchas gracias. Bueno, este reconocimiento es principalmente por todos los docentes que están aquí en mi país y en la región. Yo creo en todos ustedes y desde que salí a la función pública estoy trabajando con ustedes y para ustedes, porque creo que es lo más importante que hay para que nuestros niños, jóvenes y adultos que educamos en la educación superior realmente puedan ser ese motor de transformación de nuestro planeta y nos permitan también acompañarlos el tiempo que tengamos de vida. Gracias.